Hola, les vengo a grabar las respuestas, las claves, un poquito para explicar de forma rápida la razón por la que estas son las correctas, ya para que ustedes vayan corrigiendo sus errores. ¿Qué proceso realiza el agua cuando se convierte en nieve, producto de las bajas temperaturas? Si se convierte en nieve es porque se está solidificando, porque la nieve es agua sólida, ¿cierto? Entonces, la alternativa correcta es la C, solidificación. La número 2 dice, ¿qué acción realizada por el ser humano contribuye al efecto invernadero de nuestro planeta? Utilizar carbón como combustible, ¿cierto? Luego, ¿dónde se ubican los protones en el átomo? En el núcleo. Esto es solamente repasar, ¿cierto?, la estructura del átomo. ¿Qué les ocurre a las partículas de vapor cuando se transforman en líquido? Recordemos que las partículas de vapor están lo más separadas posible y moviéndose más rápidamente porque son más libres. Cuando se transforman en líquido pueden pasar dos cosas. Se van a juntar un poco, ya no van a estar tan separadas, y lo otro es que también pueden disminuir su velocidad porque al estar más juntas ya no tienen tanta libertad para moverse. De tal manera que en este caso la alternativa correcta es la D, disminuyen su separación, porque pasaron de un estado de vapor gaseoso, donde eran muy libres, estaban separadas, a un estado líquido donde se han juntado un poquito. ¿Cuál es la característica de las reacciones de combustión? ¿Cuál de estas es una característica de esas reacciones? ¿Absorben energía? No. ¿La liberan? ¿Requieren oxígeno? Sí. Para que haya combustión tiene que haber oxígeno. Si le quitamos el oxígeno o la presencia de oxígeno, ya no hay combustión. Tiene que haber oxígeno. ¿Produce gas natural? No, al contrario, se consume el gas. Cualquier tipo de combustible se consume durante la combustión. ¿Ocurre entre partículas sólidas? No necesariamente. Se pueden quemar sólidos, pero también tiene que haber oxígeno, que siempre es un gas, o se pueden quemar gases también, como la gasolina, el gas natural de la casa, ¿cierto? Entonces no ocurre necesariamente entre partículas sólidas. 6. ¿Cuál de los siguientes gases es el más abundante en la troposfera? Esto es repasar, ¿cierto?, el contenido de atmósfera de los gases, en donde el gas más abundante es el nitrógeno. Si nos confundimos y ponemos dióxido de carbono, el dióxido de carbono es de hecho uno de los que están en menos proporción, pero ha aumentado mucho en los últimos años, entonces eso nos puede confundir, pero a pesar de haber aumentado su concentración, su cantidad en los últimos años, aún es uno de los que está en menor cantidad si lo comparamos con el oxígeno y el nitrógeno. ¿Cuál es una característica de la fusión en el ciclo del agua? Leamos, es una transformación que ocurre a grandes altitudes. Para que ocurra debe aumentar la temperatura, por ahí va, ¿cierto? Recuerden que la fusión es el paso de hielo, de sólido, ¿cierto? De agua de tipo hielo, a agua líquida. Esa es la fusión, de tal manera que para que el hielo se derrita y se transforme en líquido, es decir, ocurra la fusión, se requiere aumentar la temperatura atmosférica. Si hace mucho frío, el agua se congela. Si está más calentito, más templado, el agua se derrite. Así que es la alternativa B. 8. ¿Qué ocurre con un gas cuando aumenta la presión sobre él? ¿Disminuye su masa? Nunca. Nunca la masa se afecta. ¿Aumenta su cantidad? Tampoco. Ni la masa ni la cantidad se afectan. ¿Disminuye su volumen? Ahí sí, ¿cierto? Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, ¿cierto? Es la única que podía tener relación. ¿Qué función cumple la vacuola central en las células vegetales? A almacenar nutrientes, ¿cierto? Ninguna de las otras. Ahí tienen que repasar el contenido celular. ¿Cuál de las siguientes características explica el transporte activo de las células? En este caso es en el que se requiere un gasto de energía. El transporte activo se refiere a que para hacer el transporte en la membrana, ¿cierto? Para transportar sustancias se requiere un gasto energético. A eso se refiere. Lo demás podría ser perfectamente transporte pasivo, que no requiere gasto de energía.
Ahora, el color negro del cuerpo de los conejos está determinado por el gen dominante N. Su alelo recesivo C produce el color blanco. Cuando un conejo de color café heterocigoto se cruza con uno blanco, ¿de qué color serán sus descendientes? Acá tienen que hacer el cuadrito, ¿cierto? Para corroborar que si se junta un heterocigoto con un recesivo, un homocigoto recesivo, finalmente se va a encontrar este resultado. Vamos a encontrarnos con un 50% de genes, de cuerpos negros y un 50% blancos. Ya esa debería ser la correcta. 12. ¿Qué diferencia existe entre la oogénesis y la espermatogénesis? Acá sería que cada ovogénesis da origen a una sola célula sexual. Se origina solo un óvulo, que es el que se elimina en la menstruación. En cambio, la espermatogénesis origina 4 células sexuales y ocurren muchas espermatogénesis a la vez, de tal manera que son millones los espermatozoides que se pueden liberar en una eyaculación, ¿cierto? En cambio, el óvulo, que es una única célula sexual, es uno al mes, no 4 al mes, uno al mes. Entonces, cada ovogénesis, que se tarda un mes, libera una sola célula sexual. Cada espermatogénesis, que ocurre todo el día, cada hora, todo el tiempo, origina 4 células sexuales. Eso hace que haya un almacén de millones de espermatozoides, ¿cierto? 13. ¿En qué consiste el proceso de fecundación? Es la unión del óvulo con el espermatozoide en el oviducto. Unión de óvulo con espermatozoide, eso es la fecundación. Alternativa D. En este caso dice, Carlos revisa la presión de los neumáticos de su camión cuando llega a su casa y el medidor indica que está sobre el nivel normal. Al otro día, antes de salir temprano, vuelve a revisar la presión y la encuentra en el nivel normal. ¿Cómo se explica esto? Debido a la variación de temperatura, nada más que a eso. ¿Por qué? Porque cuando el auto anda, ¿cierto? Empieza a movilizarse, la temperatura de los neumáticos aumenta por la fricción con el suelo. El auto llega calentito por el motor, ¿cierto? Y los neumáticos también llegan calentitos. De tal manera que aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura aumenta también el volumen del gas y eso hace que quede el neumático como más infladito, pero tiene la misma cantidad de gas, solamente que este ahora ocupa más volumen. 15. Claudia debe elaborar una solución salina, suero fisiológico, para limpiar la nariz de su hijo que está congestionado diluyendo sal en agua destilada. Si requiere una solución concentrada del 2%, ¿cuál de los siguientes procedimientos debe seguir? En este caso es la D. Agregar 20 gramos de sal en un recipiente y agregar agua hasta completar 1 litro. Si hacen la proporción indicada, ¿cierto?, en la clase de disoluciones, ahí les da 2%. 20 en 1000 es un 2% de sal en agua. O sea, 20 en 1000, ¿cierto? Lo divido, 20 dividido 1000 y me da 2%. Entonces ahí es un 2% de sal en agua. 16. ¿Cómo se explica el transporte por osmosis? Se desplazan las moléculas de agua hacia donde hay más solutos. La C dice eso. Entonces la alternativa C es la correcta. Se desplazan las moléculas de agua hacia donde hay más solutos. ¿Qué plantea la primera ley de Mendel? De todas estas, la única que se ajusta a la primera ley de Mendel es la D. Las células sexuales reciben la mitad de información genética cuando se crean, porque las demás no. Cada célula existe porque proviene de otra existente, existen tantas características genéticas como adquiridas, no. Las características se heredan de sus padres e hijos en diferentes proporciones, podríamos confundirnos, pero no se heredan en distintas proporciones, se heredan una y una, ¿cierto? De padres a hijos se heredan mitad y mitad, por eso esa no sería la correcta. 18. El aire que respiramos está compuesto por diversos gases. ¿Cuál de los siguientes gases es el que se encuentra en menor cantidad? De todos estos, entre el oxígeno y el nitrógeno, vamos en orden decreciente. El nitrógeno es el más abundante.
Luego el oxígeno. El argón es como un 3% y el dióxido de carbono pertenece a un 0,1% o menos. Es muy poquito. Por lo tanto, ese es el correcto. 19. ¿Por qué el uso de petróleo daña el medio ambiente? Debido a que genera una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿cierto? Y ahora vamos al ítem de respuesta abierta y terminamos. ¿Qué significa que la membrana plasmática tenga una permeabilidad selectiva? Eso significa que deja pasar solo algunas sustancias necesarias para la célula y otras no. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué los cambios de temperatura afectan el volumen del gas? Eso es debido a que mientras aumente la temperatura, las partículas, las moléculas van a aumentar su velocidad de movimiento y eso va a hacer que el volumen aumente. O al contrario, si disminuyen su temperatura, disminuye su velocidad y eso hace que el volumen disminuya. 3. ¿Dónde se ubican las subpartículas que le aportan masa al átomo? En este caso se ubican en el núcleo y son los protones y los neutrones, ¿cierto? Y 4. ¿Qué acción sirve para aumentar la solubilidad de un terrón de azúcar en agua? Ahí pueden poner agitar la disolución, calentarla, aumentar la temperatura de la disolución, ¿cierto? Aumentar la presión de la disolución, cualquiera de esas características que habíamos visto. Las últimas dos, ustedes tienen que hacer el ejercicio. Por lo tanto, ahí les recomiendo que me lo manden y yo se los reviso para decirles si está bueno o malo, ¿ya? Porque así explicárselo aquí va a ser mucho más complejo. Entonces, mejor me mandan su respuesta y yo les digo si está bien, está bueno, perdón, o está malo, ¿ya? Así que eso, ojalá les haya servido esta pequeña revisión y espero que les vaya muy bien en su prueba.